Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿De qué vamos a hablar hoy? Facilísimo, hoy vamos a hablar de refranes. Facilísimo porque últimamente hablamos siempre de refranes, porque ya sabes, nos encanta hablar con refranes a los españoles. ¿Y de qué tratan los refranes de los que vamos a hablar hoy? Pues de otra cosa que también nos encanta a los españoles. ¿Lo adivinas? Eso es, la comida. Así que en la clase de hoy vamos a hablar de refranes sobre la comida. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Lo primero, ¿cuáles son los refranes sobre comida de los que vamos a hablar hoy? Los ponemos aquí. El primero es: con pan y vino se anda el camino. El segundo: después de la leche, nada eches. El tercero: el aceite de oliva todo mal quita. El cuarto: lo que no mata, engorda. Y el quinto: no comer por haber comido no es tiempo perdido. Pues estos son los refranes de los que vamos a hablar hoy. Mientras piensas qué pueden significar y cuándo los podemos utilizar, te voy a decir algo muy importante. En la página web de la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales o grupales si quieres trabajar un poquito más y profundizar los temas de los que estamos hablando en nuestras videoclases. Así que te voy a dejar en la descripción los links para que vayas a ver toda la información. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Ya has pensado un poquito a qué me refiero con estos refranes? ¿Qué significan? Vamos a verlos uno por uno. El primero es: con pan y vino se anda el camino. Este refrán, que habla de los alimentos y de la proporción, en realidad tiene una base real. ¿Por qué? Pues porque ya desde la Edad Media el pan y el vino era el alimento fundamental de las personas que andaban por los caminos, es decir, de los viajeros. Esto significa que para soportar las fatigas de los caminos y de los viajes es necesario una buena alimentación y una buena bebida. Por lo tanto, contando con lo básico, es decir, con el pan y con el vino, se puede emprender el viaje. Con pan y vino se anda el camino. ¿Y en qué contextos lo podemos utilizar hoy en día? Pues, por ejemplo, se puede utilizar en el ámbito del trabajo, para expresar que con los medios adecuados se puede realizar un buen trabajo. O, al contrario, que si se pasa hambre, si no se tienen los medios adecuados, no se puede trabajar bien. Aunque la verdad es poco usado, es bastante útil. Yo creo que lo voy a usar. Con pan y vino se anda el camino. Y ahora otro refrán que habla de los alimentos y que también es, la verdad, bastante útil. Después de la leche, nada eches. El significado de este refrán lo dice el mismo enunciado. Después de tomar leche es mejor no comer nada para evitar indigestiones, dolores de barriga o vómitos. Es decir, es una recomendación, así que ya sabes, después de la leche, nada eches. Pero otro refrán que también es una recomendación, podríamos decir, un consejo, que habla sobre el aceite de oliva tan utilizado en España es este: el aceite de oliva todo mal quita. Y con este refrán se alude a las excelencias del aceite de oliva, que aparte de estar muy bueno, es muy bueno para la salud, tanto a efectos dietéticos como medicinales. Por cierto, ¿habéis notado cómo he dicho estar bueno, ser bueno? ¿Habéis entendido la diferencia de significado? Bueno, por si acaso, para que repaséis un poquito esto, os voy a dejar el link para que vayáis a ver el vídeo donde explicamos la diferencia entre ser y estar. Y otro link a propósito de este refrán, el de la dieta mediterránea. Tenemos una clase en la que hablamos de la dieta mediterránea, de la que el aceite de oliva es el rey. Así que también te voy a dejar el link para que vayas a ver esa clase, que es un poquito de cultura española.
Por cierto, de este refrán también existe una variante, que es así: aceite y vino, bálsamo divino. En este caso, no solo el aceite es bueno, sino también el vino. Y la verdad, que tienes razón. Otro refrán que tiene como tema central la comida, la alimentación, es este de aquí: lo que no mata, engorda. ¿Y esto cuándo lo utilizamos? Cuando estamos comiendo algo de calidad un poquito dudosa, pero sabemos que nos lo vamos a comer igual. Decimos, bueno, lo que no mata, engorda. ¿Y por qué decimos engorda? Bueno, pues porque anteriormente estar un poquito más fuerte, un poquito más gordito, era símbolo de buena salud. La verdad es que como actualmente esta visión ha cambiado un poquito, también existe una variante un poco más relacionada con los tiempos en los que vivimos, que es esta: lo que no mata te hace más fuerte. Y llegamos al último de los refranes relacionados con la comida: no comer por haber comido no es tiempo perdido. ¿Y cuándo podemos utilizar este refrán? Cuando alguien nos invita a comer, pero ya hemos comido antes. Entonces podemos declinar la invitación de manera, la verdad, muy original con este refrán: no, gracias, ya he comido antes y ya se sabe. No comer por haber comido no es tiempo perdido. Normalmente cuando lo utilizamos solemos utilizar solo la primera parte. No comer por haber comido, y se supone que ya sabemos cómo continúa. Pues hasta aquí llega nuestra clase de hoy sobre refranes que tienen que ver con la comida. Espero que te hayan gustado. Por cierto, si te apetece ver otras clases sobre refranes españoles, que tenemos un montón de clases y de refranes todavía más. Te voy a dejar algún link en la descripción. Como también te voy a dejar el link con toda la información necesaria por si te apetece reservar alguna clase individual o grupal, o por si necesitas ayuda para preparar tu examen del CL, porque ya sabes que nosotros te podemos ayudar en lo que necesites, tanto en la preparación como en la reserva y en todas las dudas que te surjan para hacer este examen. Nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. Y ya sabes, después de la leche, nada eches. ¡Hasta pronto!